Quería saber, vos sos no solo el director, sino también formás parte del guión. Si hubo muchas reescrituras, porque hay dos guionistas más además. ¿Cómo fue la idea de la incorporación de los otros dos guionistas y el tema de la escritura del mismo? Sí, los principales guionistas, digamos, los guionistas son Agustín Aliente, Juan Schlittman, que participé durante el proceso de la escritura, escribía una escena que casi todo no fuera, pero digamos, como el guion original y trabajé las escenas de la flor y de las alucinaciones. Pero el proceso de escritura fue extenso, comenzó en 2018 y se extendió en la cuarentena, es decir, trabajamos el guión más o menos 24 años. La primera versión, grabamos un y pico, en medio de todo eso, Juan Schlittman hizo 2 películas, Agustina quedó embarazada, digo, yo fui en aeropuertos, bueno, un montón de cuestiones personales que pasan, digo, un proceso de 8 años, pero fue, el proceso de escritura, sí, probablemente es el que más sufrí y a su vez el que más aprendí y disfruté. Y a cada uno de los actores, la elaboración del personaje, ¿fue así como lo pensaron, como lo idearon, como lo trabajaron, cómo fue saliendo después de haberlo visto, proyectado esto? Fue muy conversado con Ricky, la verdad que estaba muy abierto a que nosotros podamos intervenir en el guión, en las escenas y en la perspectiva que teníamos de cada personaje, porque no se sabe nada de ellos, ¿no? Y había que contar una vida de esos tipos ahí adentro y contar su prehistoria, quiénes son. Entonces había que ser muy sutil, no sé, en la gestualidad, en la forma de hablar, de moverse, de mirar, para que uno pueda imaginar quiénes eran ellos antes de entrar ahí, quiénes son y demás. Porque después no hay desarrollo de sus vidas fuera de ese lugar, no se sabe si tienen familias, si tienen hijos, no se sabe nada, pero nosotros sí sabíamos, para poder dar ese gesto, ¿no? Como esa pincelada a los personajes, que sean diferentes, que puedan tener peligrosidad, que sea ternura, qué sé yo, y que sean diferentes dentro de esa situación grupal, y creo que está muy logrado. Porque con muy poco de lo que podés saber de la vida de ellos fuera de esa casa, creo que todos tienen una personalidad muy clara. Yo fue mi primera película con guión y creo que me permití mucho ser dirigido y que realmente como absorber todo lo que me decían y todo lo que me querían marcar y poder encontrar todos juntos, con los directores, como Vale, como Ricky, como todos, a este personaje, fue una experiencia muy linda y muy disfrutable. También como elenco creo que me ayudaron mucho y me apoyaron mucho. Qué bueno. Bueno, a mí me sirvió mucho el trabajo de mis compañeros porque eran ellos un poco lo que yo, o sea, como el espejo en el que yo tenía que mirar para, al principio sobre todo, como un poco reaccionar ante ese mundo con el que ellas se encontraban. Me parecía muy difícil lo que tenían que hacer Inés y Ezequiel como medio de los líderes y los chicos Fede, Félix, Marce y Pedro como los internos de este lugar. Entonces, de alguna manera yo siento que tenía como un poco más la pata como en la realidad, como que mi personaje tenía algo un poco más, no sé, como que siento que era como un poco más la mirada del espectador y que de a poco me iba metiendo. Entonces, la verdad que el trabajo de ellos a mí me servía mucho y me lo facilitaba mucho, porque me hacían reír también mucho. Era lo más difícil no tentarme porque a veces eran muy graciosos, pero realmente encarnaban todos algo como muy particular que a mí lo que más me sirvió para actuar. Yo me acoplo bastante a lo que decía Fede, esto de cómo construir un personaje complejo donde no haya un solo matiz, ¿no? Que son los líderes, no sé, como turbios, ¿no? Esto que consiste la ternura, lo cotidiano, el
clima ritual, místico, la mística con lo cotidiano como entrelazado. Y sí, eso creo que es el desafío para hacer personajes con riqueza. Creo que la película trata de llegar a una verdad o de mostrar un poco cómo se llega a esta. Me parece que la flor es un elemento muy interesante para narrar qué es lo que le pasa a Mara, ¿no? Cómo va conociendo todo lo que ahí sucede, ¿no? Hasta llegar a un punto en donde no se distingue tanto entre verdad y ficción, ¿no? Y por momentos también pensábamos con el brillante elenco, una data increíble, un rodaje, buenas producciones, ¿no? Que la película se jugaba mucho entre momentos narrativos y otros más experimentales, ¿no? Y en el cruce entre estos quizás surgía como de alguna manera esta búsqueda de encontrar fisuras, ¿no? En la percepción de Mara, ¿no? Y sobre todo estas alucinaciones que la alucinan hacia una especie de confusión entre verdad y fantasía, porque bueno, lo cierto es que ella ve la muerte de Lucy en una alucinación, ¿no? Entonces todo va como sublimado, ¿no? Nada se dice de todo, ¿no? Y esa era un poco la búsqueda. Otro, la cosa se pone un poquito más oscura, bueno, llega a un punto donde medio que todo cambia, no sé, por ahí ese almuerzo con esas voces, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que yo quería contar. Una mixtura de la situación, ¿no? Que está en tu country, ¿no? Como por la entrada sutilmente está contado eso, para mí eso le suma mucho al relato, que sea en ese contexto, ¿no? Aparte cuando Mara se va al final, se ven las casitas, ¿no? Como la vida continúa. Yo re agradezco los dos personajes del final, como son las dos caras que aparecen que uno no vio en toda la película, ¿no? La mujer en la bici, el policía. Como afuera seguía la vida, pero después cuando ella sale, ese enrarecimiento que deja abierto ese también de no saber, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, algo que a mí también se me ponía de relieve ahora viendo la película, es algo también que está pasando como este entramado en el poder, con el delirio místico y las fuerzas del cielo y qué sé yo, y de alguna manera todos secuestrados dentro de esa locura, ¿no? Ahora se me vino como diciendo, mirá, es algo que también es muy actual y que involucra, digamos, en un discurso político, de poder, qué sé yo, estos delirios, digamos, este misticismo. Después como actores era también, bueno, un desafío encarnar esto, que es esta película también tan sensorial, con tantos momentos rituales, tan coral, tan plástica, tan pictórica, como bueno, está muy apoyada también en lo visual, en lo sonoro, y nosotros también como un elemento más dentro de toda esa estética. Bueno, creo que el desafío de entregarse también como a esa propuesta, y bueno, la verdad que es una calidad, una textura, una sensualidad que a mí me interesa mucho. Para comenzar una especie de alucinación colectiva que tienen. O sea, y elegí la forma del tabloide, comenzando con un Caravaggio, ¿no? Una recreación de este cuadro, ¿no? La incredulidad según San Mateo. Y de ahí, bueno, nos movimos con determinada libertad como para improvisar y mostrar otros costados de los personajes. Eso no están tan explícitos, ¿viste? Por ejemplo, en la versión, no sé, cierta cuestión que puede pasar entre Ana y Lucio, cierta cuestión que puede pasar distinta entre hermanos, ¿no? Como, y de repente eso me parecía como una forma, no sé, como la que me salió para contar un flash colectivo. La actuación y también lo que le pasa al personaje es que me toca ser como un poco la que mira todo desde afuera y que tiene cierto escepticismo
en la situación, pero al mismo tiempo el personaje todo el tiempo tiene como una picardía y una curiosidad también. No es solo escéptica, no está solo afuera, sino que por un lado quisiera rescatar a su hermano, que lo ve ahí como si fuera que le lavaron el cerebro, pero también le pica el bichito de, ¿qué es esto? Y pareciera que quiere probar esa flor porque también hay algo de eso que por lo que se siente un poco atraída. Entonces también pensaba que, bueno, la película tiene un contexto que puede ser muy similar a cosas que ya hemos vivido, un poco apocalípticas, la pandemia, la gente infectada, se comenta algo de eso, entonces en un panorama como de un mundo donde pareciera que todo se está terminando, esta gente también no deja de ser un grupo que se junta como a aislarse y a compartir algún tipo de sentido, entonces yo creo que ella tiene como una contradicción ahí, por un lado no deja de ver que hay una cosa como de secta o de hechizo o de algo así como muy extraño y letal, porque de hecho hay un personaje que, no lo vamos a spoilear, pero ya lo vieron todos, pero al mismo tiempo hay gente que se acompaña y que le encuentra un sentido en un momento de un sinsentido absoluto, entonces es como que me parece que también hay algo de lo que le va pasando a ella ahí, de finalmente como que entra como muy cínica y decide igual irse de ahí, pero me parece que no juzga tanto, que esa gente también se está acompañando en un panorama donde parece que todo va a llegar como a un final y, o sea, más allá de hablar de, bueno, esta idea de las sectas, de las chantas, de que encima ya pagan un montón de plata para estar ahí y los tienen ahí medio esclavizados y demás, como que bueno, algo de la búsqueda del sentido y de encontrarse como en algún tipo de comunidad o encontrar algo mayor. Me parece que también trabaja sobre eso la peli y lo que le pasa a ella y eso está bueno, abierto. Sí, imagínate que llegas a un lugar donde hay un líder que dice que va a llegar el fin del mundo, ¿no? Semejante locura, y bueno, lo que pasa es que finalmente llega, digamos. Esta idea surge de la premisa de las religiones monoteístas, que anuncian la llegada de un Mesías, de un mensajero, ¿no? Pero nunca va a llegar. Porque si llegara, se acaba la religión, ¿no? Claro, entonces me pareció que, a mí me parece en general que el cine es el lugar para las locuras, que estén ahí y no en la calle, ¿viste? Porque ya sabemos que los locos que están afuera muchas veces hacen cosas también. Pero sí, nada, coincido con Katia absolutamente con las cosas que le pasan al personaje, que va dudando, y viendo las fisuras que hay ahí, ¿no? Sí, y volviendo a esto de cómo abordar los personajes, era de esta forma abierta, ¿no? Como que no sean ni buenos ni malos, sino como que haya un entramado más complejidad, como me parece que lo dijiste. Como desde el cuerpo, desde la forma, no sé, como que había algo que estaba bueno también ahí de como actores de que la película es re intensa y es re densa, pero también ahí me parece que había como mucha prueba y de repente había cosas que funcionaban muy bien en cámara, de lo que íbamos como proponiendo y de lo que íbamos viendo desde afuera, que después, bueno, es re lindo verlo y ver cómo todo eso se arma como unas secuencias que, nada, que te transmiten algo. Porque también es como una flor medio inventada, o sea, no sé bien cuál es el efecto, qué es lo que produce, qué es lo que produce cada uno, como estas alucinaciones, bueno, no sé, es como que nos sigue, creo que con el imaginario que cada uno traía, pero tratando de salir como el cliché o de la idea de no sé, como esa cosa, no sé, empezaba a probar y fue saliendo ahí como una prueba. Incluso hicimos un cortometraje previo donde fuimos haciendo un elenco, luego nuevamente empezamos a bocetar, y de a poco hasta llegar al rodaje, y recuerdo, bueno, la idea era por ahí, pusimos un telón negro en un momento, y dijimos, bueno, veamos a ver qué pasa, ¿qué hacemos por ahí? No sé, veamos un poco, ¿no? Y ahí, o sea, de esos gestos que surgieron, de esas miradas, de esas palabras, intentamos algo, digamos, o sea, quiero decir, ante determinadas propuestas, para mí eran todas bienvenidas y de repente, bueno, trataba de organizarlas y, bueno, obviamente, el procedimiento del montaje ahí se pone sentido, ¿no?
Sí, había de parte de dirección como un lugar a la prueba. Hicimos el corto y después cuando filmamos la peli es que, o sea, contrariamente a todo ese efecto alocado o alucinógeno de la flor, había como una cosa de esta comunidad que tenía como algo muy ritual, muy coreografiado, que también era en relación muchas veces a la cámara. Entonces, como que también entramos en un mood de actuación que ya era bastante particular, incluso para las escenas, digamos, como cotidianas o las escenas rituales de esta especie de, no sé si llamarlo secta o bueno, no sé, creo, pero culto, como que ahí había también toda una cosa muy coreografiada, entonces ya había algo como de ir entrando en unos modos y unas formas que claramente no eran naturalistas, por más de que hay algunas escenas que sí tienen un tono como mucho más cotidiano. Y después, respecto de las escenas de las alucinaciones, es como que creo que las fuimos filmando medio salpicadas en el rodaje, ¿no? Como... Sí, ya estaba en el guión, digamos, ahí, realmente un trabajo previo, el trabajo de prueba. Sí, el haber hecho el corto también, que fue como un año de anticipación en la peli, también nos dio este entendimiento que decía Cata, poder ver también después eso en cámara y entender cómo esa relación entre la fotografía y lo que pedía la actuación para esos efectos psicotrópicos que ayudaron mucho en el momento de rodaje a confiar en lo que teníamos que hacer, digamos. Haber tenido esa experiencia previa nos dio como mucha seguridad como para entender el juego que estaba disfrutando la película. La idea de la flor incluso forma parte de la trayectoria del guión, porque en mi casa, en verano se formó una colmena. Entonces, a medida que se me ocurrió charlar con los guionistas que algo podía pasar ahí, ¿no? Empezamos a hablar de punto, de lo otro, y pues nada, vimos que Lucio y Ana habían encontrado esa planta en Escobar. La extrajeron y la llevaron a la casa, empezaron a cultivar una flor que supuestamente tiene el 2018, algo así, ¿no? Eso nos ayudó a seguir desarrollando. El aprendizaje, de encontrar un método, el montaje, digamos, también pasaron un montón de cosas, porque lo que me atribuyo en todo caso es trabajar imagen y sonido en simultáneo. Es decir, iba el software de edición hacia Pro Tools, ¿no? Y me parece que ahí podían surgir como nuevos recursos. Incluso para determinadas escenas usé un metrónomo musical para poder ir componiendo la música. Traté de trabajar también con texturas musicales, con la imagen y los sonidos, o sea, ¿no? Un poco. Y tanto en el rodaje, con el elenco, como el montaje, tratar de encontrar el recurso principal. Digo, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser esa cuestión estética de la cual, digamos, la película, ¿qué es lo que más pesa ahí, ¿no? Fui viendo, ¿no? Después aparecieron como diferentes recursos, pero el mayor aprendizaje tiene que ver con eso. Bueno, también me pareció muy la evolución que me hizo el elenco sobre el guión, como creció todo de repente, ¿no? Fui rodaje con algunas ideas previas, pero se modificó, ¿no? Como, un poco como debe ser. Y en cuanto a las referencias, ¿qué pasa como compositor o como cineasta que a veces cuando pensás, obviamente no, o sea, no podría decir que nada, siempre hay alguien antes o después, digo que eso no tiene nada que ver. No obstante, uno durante un proceso compositivo puede encontrarse con algún autor, ¿no? El problema es cómo uno se hace cargo de eso que pasa. Lo que seguir continuando o no, o ir por otro lado. En este caso, yo decidí salirme de los lugares como el citaba la cita al maestro Altino o al principio de la frase de Godard, ¿no? Digo, traté de ir por otros lados, ¿no? Puede
ser que resuene un cine de la nueva ola del cine argentino, claramente, sí, pero bueno, es una cuestión de formación y también de cierto respeto, obvio. Histórico, o sea, la idea previa, hace mucho tiempo atrás, en 2013, en una sesión de psicoanálisis, pero bueno, se va a decir hace 20 de años y charlábamos un poco sobre qué pasaba, digamos, la mirada, no recuerdo ahora como en términos de psicoanálisis cómo sería, pero el psicoanalista me decía que si 2 o 3 personas se juntan y creen que inventan algo y creen que hay un Dios, o sea, ahí se puede formar una religión. De ahí también por la idea de que, bueno, un grupo de personas se juntan y inventan un nuevo Dios. No tiene que ver con eso, también ligado con la imposibilidad de que llegue Dios, ¿no? Entonces, nada, poner ahí esas 2 cuestiones en juego es un poco la premisa inicial. Y llegar a estrenar ya es como una odisea y es un gesto de afirmación contundente en este momento de miedo, ¿no? Para el cine, para la cultura, para la salud, para la ciencia, para la Argentina, ¿no? Entonces es como un gesto de afirmación y de resistencia, que se puede estrenar, que vayan las audiencias, que ojalá vaya gente que lo pueda apoyar. Lo mismo, después, qué sé yo, hay que seguir haciendo, seguir encontrándonos, pero bueno, sí es una felicidad también y una respuesta a tanto maltrato y a querer invisibilizar historias y trabajo, ¿no? Y querer destruirlo. Entonces, bueno, es como eso, como un gesto de seguir haciendo y una alegría que se puede estrenar, digamos. Sí, es realmente una suerte, secos, sobre todo también sabemos, ¿no? La cuarentena se dio modificada la experiencia de los cines, entonces me siento absolutamente agradecido de contar, sublimando un montón de cosas, porque digamos, tratando de, digamos, insinuar un montón de cuestiones y no ser tan explícito. Me parece igual que hoy más que nunca quizás es a través del cine donde se puede contar a la manera de cada uno, por su linaje, de determinadas cuestiones. Me parece que es ahí, me parece que es un cine que tiene que ser a la calle a filmar, con grupos reducidos. No sé qué. Yo por lo menos mi próxima película tiene más que ver con eso, ¿no? Con un trabajo más íntimo, con un equipo portátil, más sencillas y probablemente las directas. No sé, estoy pensando tranquilamente. No sé, se planteaba una versión horizontal, incluso quizás el líder intentaba no ser tan capitalista en algún punto, o daba a parecer de eso, pero es cierto que quizás, bueno,